Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Hebre Cuba García. Él es médico especialista en política de salud pública, analista en temas de actualidad en el portal de opinión El Montonero. ¿Cómo le va, doctor Hebre Cuba? Tenga usted buenos días, muy amable como siempre. Muy buenos días. A ver, ¿cómo está analizando el momento político usted esta semana? Mire, esta semana ha sido una semana compleja. Ha habido varios temas que han podido incluso hackear al presidente del Congreso. Uno de ellos ha sido el aspecto que se ha dado publicidad a una acusación fiscal, a una inclusión fiscal, digamos, del presidente del Congreso y una serie de congresistas con el tema del caso de la señora ex fiscal Patricia Benavides. Y esto es evidente que si uno lee las notas, son solamente algunas aseveraciones que se tienen, pero que han generado un revuelo, sobre todo en el aspecto mediático. El segundo tema ahí ligado ha sido pues la presentación del ex fiscal Vela para tratar de eliminar esa suspensión que tiene, que pesa sobre él. Esto, desde el punto de vista político, sin embargo, ha tenido también una contraparte económica con el tema de Petroperú, que ha estado otra vez en el debate y que ha generado que el presidente del Consejo de Ministros señale que hay un grupo de trabajo, que va a haber una mejor salida para el tema, porque parece ser que el Ejecutivo se ha quedado con pocas ideas para ver cómo resolver este tema. Y en el aspecto social se ha dado cuenta de encuestas que se tienen en el país, donde la popularidad de la presidente en el sur del país es bajo, según Datum, bordea el 5%, o sea, casi nada. En ese sentido, se nota también una mayor aceptación en el norte del país, según esta encuesta Datum. Sin embargo, esto contrasta con las movilizaciones que ha generado la Presidente cuando ha ido a algunas regiones, como Apurímac, aquí mismo Lima Metropolitana, etcétera. A pesar de que sí la encuesta señala que en Lima es donde tiene una mayor aprobación. Y el otro tema que también ha sido importante esta semana ha sido la conversación que ha tenido el ministro de Transportes y Comunicaciones con el alcalde de Lima Metropolitana, ¿no? Eh, porque esto ¿por qué es importante esta conversación? Al margen del túnel que se tiene que hacer para el metro de Lima, tiene que ver porque el alcalde tiene una bancada propia en el Congreso de la República y esto tiene inmediatamente repercusión también en el Congreso de la República. Entonces, esa conversación es útil porque destraba estas conversaciones políticas que son necesarias para la sostenibilidad de la gobernabilidad. Por otro lado, hemos observado también que las críticas hacia la ley forestal que comentamos la semana pasada siguen dándose con mayor fuerza, sobre todo en los mismos sectores que se opusieron en su primer momento, que no quieren que se titule la zona porque señalan que eso sería favorecer la deforestación, cuando precisamente el espíritu de la norma es impedir la deforestación, porque al entregar propiedades eso hace que estas sean cuidadas y puedan ser fiscalizadas de tal manera que podría ser inclusive un factor favorable para luchar contra las economías ilegales. Sin embargo, ahí está el debate ideológico y se espera que esta semana, ¿qué es lo que ocurre en modo natural, digamos, en toda democracia, que se discuten diversos pareceres, pero como notamos, a excepción, digamos, de las acusaciones que hay contra el gobierno, aún no se vislumbra ninguna movilización importante que ponga en jaque el régimen democrático que tiene el Doctor país. Cuba, un tema que también se puso esta semana en discusión es a propósito de un informe que sacó el último domingo el programa Cuarto Poder en América Televisión, ¿no? Donde da cuenta que en la región San Martín, ¿no? Se hubiera estado utilizando
gracias al manejo de prefectos, subprefectos, ¿no? La consolidación de un partido político en favor del hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, ¿no? Incluso trabajando de la mano con una exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? El día martes la presidenta salió y ha dicho, dejen de estar difamando a mi hermano, dice, ¿no? Pero sin embargo, al día siguiente la Procuraduría especializada en San Martín ya ha ordenado abrir una investigación sobre este caso, ¿no? Si bien es cierto, no son funcionarios del gobierno, pero toda la estela de dudas, toda la estela de sospechas que se genera a propósito de este tema. ¿Cómo analiza usted esta situación? Mire, lo cierto es que ya se ha cambiado la ley electoral y hay partidos políticos que ya no van a poder inscribirse en modo adicional porque va a haber cambios sustantivos, ¿no? En el tema de recojo de firmas, el porcentaje, el número de firmas, en el tema de que se ha eliminado las primarias en los partidos políticos y se ha elevado la valla para la votación de las candidaturas, que estos son temas que son importantes. Aquí, como es natural, ha habido una protesta fuerte contra este tema, esta ley electoral última que ha sido promulgada, y entonces, en consecuencia, esto ha tenido diversas denuncias en diversas áreas, y uno de ellos es ese reportaje periodístico, que lo que hace es, en ese tema se incluye, en ese cóctel, digamos, electoral, se incluye el tema del hermano de la presidenta. El segundo aspecto es que la denuncia está ahí, lo lógico es que se investigue, y claro, en el Perú, como es natural, todo lo que sea en torno a la familia de la presidenta es fiscalizado con mucha fuerza, ¿no? Poco se dice, por ejemplo, cuando los gobernadores en ejercicio que estaban, pues sacaban firmas para consolidar sus partidos nacionales, ¿no? Esos temas, por ejemplo, poco se habla porque es evidente que no está ligado al poder que tiene o al cargo que tiene la presidenta de la República. Sin embargo, está la denuncia ahí. Esperamos que eso se llegue a una investigación y se pueda determinar cuáles de estos prefectos hicieron esa actividad y si lo hicieron durante el tiempo de su jornada laboral o lo hicieron en otro momento. Eso tendrá que ver ya la justicia. Porque como es obvio, son autoridades políticas y por lo tanto tienen participación política. Son gente que están ligadas, son designadas por los partidos políticos, por el partido político que esté en el gobierno. Ellos son designados por la autoridad de la Dirección General del Gobierno Interior del Ministerio del Interior, y por lo tanto ellos tendrán que rendir cuentas a las personas que los han designado, y si hay responsables tendrán que asumirlas. Pero como le digo, es una denuncia que evidentemente mella de alguna manera no solo el tema de la construcción de un partido político que es Ciudadanos por el Perú, sino el tema de la imagen de la presidenta de la República. Yo creo que esa denuncia está dentro del cóctel de los temas electorales que se han discutido esta semana. A propósito de la denuncia que se ha planteado por la Procuraduría, ¿es pertinente que la presidenta de la República salga a defender con el énfasis que lo ha hecho a su hermano, ¿no? Al decir, dejen de estar difamando a mi hermano? Pero no es la primera vez. En noviembre también indicó que el hermano no era funcionario y se podía reunir con quien le pegue la gana, que fue una frase que también nuevamente se ha resaltado. ¿Es pertinente que la presidenta, en medio de toda esta situación que se genera, salga en defensa abierta de su hermano? Usted ha dicho algo bastante cierto, ¿no? Todo eso está en materia de investigación. Entonces, ¿por qué no dejamos que se establezcan las investigaciones pertinentes y luego se pueda ya definir si hubo o no hubo malos manejos, irregularidades, ¿no? Conflicto de intereses, etcétera? Yo creo que es legítimo que cualquier ciudadano defienda a su familia. Es más, el Código Penal no toma como delito cuando uno actúa en defensa de su propia familia. Y en este caso, lo que hace la presidenta es señalar que, según cree, es una difamación y lo expresa libremente. Sin embargo, como usted mismo ha señalado, se está en la investigación
y esto evidentemente tendrá que ver resultados. Yo creo que hay que tomar las palabras de la Presidenta como una forma de defenderse ella misma ante estas acusaciones que atañen a su hermano porque está en su entorno familiar. Yo creo que es una expresión de defensa y que en este caso, que al ser ella estar mellando su imagen, hace una defensa cerrada del tema. Pero es evidente que esa es una frase que tendrá que ser corroborada en el Poder Judicial. No, eso no tiene ningún afán, esa frase, de esconder o de apañar alguna investigación. Creo Sería que más legítimo. lo que hace lo que pasa es que si hacen la pregunta, ella no puede poner en duda siquiera a la posición de su hermano si es que ella tiene el convencimiento de que él es inocente, ¿no? Doctor Cuba, pero ¿no sería más legítimo que el hermano se presente ante la prensa e informe si todos estos hechos no son reales? O sea, ¿eso no sería más legítimo? La acusación no es contra su hermano. La acusación sería ante de los prefectos que han hecho esa actividad. Entonces no tiene por qué, el hermano está haciendo una recolección de firmas y como es natural la acusación es contra los prefectos. Quienes deberían salir a hacer esa aclaración deberían ser los prefectos. Entonces, Que en ese caso no tiene ninguna... Entonces, ¿por qué la presidenta sale a decir están difamando a mi hermano? Entonces, si es que la acusación es contra los prefectos. Claro, porque no es a su hermano a quien lo están acusando a los prefectos, pero lo involucran al hermano, porque el hermano es el que está haciendo la recolección de firmas y tiene terceros que lo están haciendo, acusas a terceros y le salpica al hermano. Por eso es que la presidenta señala que hace la defensa de su hermano, porque la acusación no es contra su hermano, la acusación es contra los prefectos que supuestamente están ligados al hermano que han hecho esas actividades. Por eso señalo... El hermano aparece en circunstancias bastante complicadas, doctor Cuba, ¿no? La vez pasada... Precisamente ahí la acción ahí está el tema, porque el hermano ya a veces actúa con mucha audacia, ¿no? Sabiendo que mejor es desmarcarse, no intervenir en nada, ¿no? ¿No le parece? Pero el hermano aparece... Lo que pasa es que es exactamente al revés. Está en los reflectores, está en los reflectores porque es el hermano de la presidenta y evidentemente que cualquier aspecto que esté ligado al hermano es para acusar a la presidenta. Ese es un tema claro. Sin embargo, están ahí la justicia, los fiscales están para hacer las denuncias correspondientes y está bien que se ventile y yo felicito a los periodistas que han sacado esto en evidencia y esto debe investigarse. Esto no es al revés, no es ningún tema de decir que se encubra o que no debe llegarse a fondo. Sin embargo, señalo que la expresión de la presidenta tiene como finalidad precisamente señalar que su hermano en este aspecto no tiene nada que ver, porque a quien tienen que investigar si es que los prefectos han hecho esa función, siendo ellos prefectos en sus actividades políticas que corresponden al cargo para obtener esas firmas. Eso es lo que tiene que determinar la Fiscalía y tiene que señalar si es que hay delito. Pero de ahí a imputar por ser hermano de la presidenta, etcétera, etcétera, eso ya es una complicación mayor. Por eso es que le señalaba que en otros partidos políticos esos temas también han ocurrido, también se han hecho denuncias y también se han hecho investigaciones. Y en este caso concreto, es obvio que el gobierno tiene que, sobre todo la propia presidenta de la República, porque precisamente su hermano, tiene que salir en su defensa. Claro, pero la verdad que a mí no me deja claro eso, o sea, no discrepo de su punto de vista, yo lo respeto, pero la verdad que el hermano está metido en una serie de hechos que generan muchas dudas, la verdad. Utilizar los resortes del Estado es una cosa muy delicada y lo que está haciendo su cercanía con gente que está vinculada al gobierno y que estos a la par soliciten firmas para la conciliación de un partido político es bastante delicado. Ya ha ocurrido en otros gobiernos, usted sabe cuando los hermanos han intervenido, en el caso de Humala, en el caso de Alejandro Toledo, ¿no? O sea, por eso que... su preocupación, señor José Hernández, es legítima. Usted me ha preguntado por la frase que ha hecho la presidenta y yo lo explico en el contexto y justifico su expresión. Pero de ninguna manera esto no quiere ser que se deben cubrir los hechos. Por eso es importante y he felicitado que a la prensa ha puesto esto en evidencia y tendrán que ser las autoridades competentes las que deslinden y de ser el caso tengan que sancionar. Pero, como le explico,
en esto es una primera versión que se sabe, a quien tienen que investigar son a los prefectos, no tiene eso por qué llegar a las altas esferas del gobierno. Bueno, vamos a esperar las investigaciones que concluyen las investigaciones. La Procuraduría ya anunció que se va a investigar, seguramente hará lo propio el Ministerio Público. Vamos a conversar sobre el tema que usted ha escrito, su columna esta semana, la crisis electoral en el Colegio Médico del Perú. Tenemos 3 minutos para que nos explique, por favor, doctor Cuba. Mira, lo que pretendemos es llevar a una reflexión a las autoridades que se encuentran actualmente conduciendo el Colegio Médico. Por un lado, señalamos que su mandato ha expirado el día 8 de enero del 2024 y ellos han realizado una sesión del Consejo Nacional y se han autoprorrogado el mandato hasta que se realicen las elecciones que estarían planteadas para el 3 de marzo del año 2024. En segundo aspecto, señalo si es que eso está inscrito en los registros públicos. Y este es un tema que a todas luces no está. Por lo tanto, esta prórroga le genera una serie de inconvenientes en el manejo de la institución, sea en el punto de vista de los procesos a la ética o sancionadores que se hacen contra los miembros de la orden o los médicos, o incluso en el manejo de las cuentas o los fondos que tiene la institución, o inclusive en su participación que tiene el colegio por ley en los diversos componentes del Estado. Pero además de esto, en febrero del año pasado, de 2023, se promulgó una nueva ley del Colegio Médico que modificaba la anterior, que daba la posibilidad mandaba que en 180 días el colegio haga un nuevo estatuto. El Colegio Médico hizo todo, incluso un congreso, ha aprobado un estatuto, pero que este no ha sido registrado en los registros públicos. Por lo tanto, el tema es que en los registros públicos figura el estatuto anterior, no el aprobado, y por lo tanto todavía no está eso debidamente inscrito en los registros públicos, como tampoco está la prórroga del mandato del actual Comité Ejecutivo Nacional y de los consejos regionales del Colegio Médico del Perú. Esto ha hecho que inclusive todo el proceso electoral que se inició desde agosto del año pasado se realice con los estatutos nuevos, los que no están inscritos en registros públicos. Y esto genera pues una duda desde el punto de vista de la legalidad, no solamente de la elección, de la designación del Jurado Electoral Nacional, sino también en el proceso mismo electoral, sobre todo cuando a la víspera del proceso electoral que debería haber ocurrido el 29 de noviembre de 2023, se hizo unas denuncias de 921 falsificaciones de cuentas de médicos que llevó a que el Jurado Electoral Nacional suspendiera el proceso electoral, el sufragio, ha suspendido el sufragio y recién a finales, en los primeros días de enero, ha señalado que este sufragio se va a llevar a cabo el 3 de marzo. Entonces, un proceso lleno de dimes y diretes, con incluso la renuncia del candidato de una lista en el colegio, ha llevado a que esta crisis afecte enormemente la credibilidad del colegio y la conducción de este proceso de transición que debería ser pulcro, ajustado a la norma, a la legalidad, para que pueda darse resultados limpios en el proceso electoral. En conclusión, tenemos un proceso electoral que no culminó en los plazos establecidos, que ha sido prorrogado. El sufragio se realizará el 3 de agosto. En segundo lugar, con un estatuto que no está inscrito en registros públicos, y el que está inscrito no es el que se ha aplicado para el proceso electoral. Y en tercer lugar, que había una autoprórroga de los mandatos que pone en riesgo el funcionamiento del Colegio Médico del Perú. Esto es lo que yo narro en el artículo, que es más que todo
más que una crítica, una contra alguien, es una reflexión para que las autoridades y los miembros del Colegio Médico del Perú se Claro. den cuenta del prestigio que tiene la profesión y del daño que se puede hacer si es que no se trabaja en el marco de la legalidad y la legitimidad que da ese cargo. Muy bien, doctor Gebre Cuba. Como siempre, muy reconocido por esta comunicación, como cada sábado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias de mi parte. Muy gentil. Buen día. Un agradecimiento, gracias.